Hola, bienvenidos a un nuevo video de Better Call Daniel. Y como podrán observar, tenemos un nuevo pizarrón, algo que ya nos va a permitir escribir como mucho más ampliamente. Además de que pues nos viene súper bien para el tema de hoy, que va a ser límites. Entonces quédense aquí y vamos con ello. Ok, pero antes de empezar y entrar de lleno con límites, vamos a dar un breve repaso de funciones. Porque si muchas veces llegamos a límites y no tenemos bien claro el concepto de función, ni todo lo que ya deberíamos de saber, y no es bonito. Lo sé porque a mí me pasó. Termino mal. Entonces, vamos a hacer un repaso aquí de funciones. Entonces voy a anotar aquí funciones. Y bueno, una función lo podemos visualizar como si fuera una fábrica, ¿no? Así, tenemos nuestra fábrica y va a entrar un número y va a salir otro número. Ahora, esto puede ser, aquí puede haber las operaciones que queramos. Una función puede ser tan complicada o no complicada como queramos, con la condición de que cada número que entre solo nos dé otro número. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3x. La función es 3x. Entonces, entra un 2, sería 3 por 2, 6. 6. Entonces, esto tiene maneras de anotarse. Lo más común es utilizar una f y decir f de x. ¿Por qué de x? Porque él está dependiendo de x. Este paréntesis, contrario a lo que tal vez nos podamos tender a pensar, significa que la función depende de las variables que estén aquí, no es una multiplicación, como podríamos tender a pensar. Entonces, es 3x. Si por ejemplo fuera 3xy, dentro del paréntesis estuviera x, y, pero ese no es el caso. Entonces, aquí, si nosotros quisiéramos evaluar en dos, cuando decimos evaluar es introducir un número a la fábrica, o sea, a la función. Entonces, sería f de 2 igual a qué? Pues vamos a sustituir donde están las x, vamos a sustituir un 2. Entonces 3 por 2, 6. Y es lo que está acá. Es lo mismo, pero una notación sin fábrica, ¿no? Sin la fábrica, porque pues no podemos andar escribiendo fábricas por todos lados. Entonces, este es como el concepto básico de qué es una función. Ahora, las funciones tienen un dominio y un rango, que estoy seguro que si ya llegaron a este punto, ya lo han de haber visto, que normalmente se suele enseñar con dos bolas de este tipo y algo así. Dicen, este es el dominio y este es el rango. Entonces, esto se puede escribir de otra forma. Al igual que nosotros podemos escribir esto así, esto lo podemos escribir mejor. Pero antes vamos a decir qué es el dominio y qué es el rango. El dominio van a ser todos los valores que podamos introducir a la función sin que la función se indetermine. O sea, porque ahorita vamos a ver más ejemplos, pero lo podemos visualizar como si se rompiera la fábrica. O sea, solo hay unos valores que puede aceptar. Algunos pueden aceptar todos, otros solo algunos. Ahorita vamos a ver. Y el rango va a ser lo que expulse la fábrica, o sea, la función. Entonces, por ejemplo, en este caso, el dominio lo podemos anotar así. Son todas las x por... Bueno, antes de anotarlo vamos a ver qué sería. Podemos meter cualquier número lo podemos multiplicar por 3 y nos va a dar otro número. Negativos y positivos y racionales, todos. Entonces van a ser todos los reales, ¿no? Entonces, x, este símbolo es de pertenece. El dominio va a ser x pertenece a los reales. Porque podemos meter todos los números reales que queramos aquí y no va a pasar nada malo. El rango van a ser pues igualmente todos los números reales. Ahora, recordemos que esto se puede escribir como y,
O sea, esto es lo mismo que si escribiéramos y igual a 3x. Solo que esta es una notación más completa porque podemos indicar en dónde vamos a evaluar. Aquí no podemos indicar en dónde vamos a evaluar. Entonces, vamos a decir que las y's también pertenecen a los reales. Porque nos pueden dar todos los reales posibles. Ya que si graficamos esta función, la voy a graficar ahora de este lado, x y y. Nos damos cuenta que si nosotros asignamos muchísimos números a x y los vamos anotando así como, bueno, cuando tuvimos x1, ¿qué dio? Dio 3. Entonces, nuestra y fue 3. Cuando tuvimos 2, ¿qué dio? 6. Y así, entonces, esto es una línea recta. Toda la función va a ser una línea recta. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, le podemos poner cualquier número y nos va a dar cualquier cantidad de números. Entonces, de ahí sale esto de el rango y el dominio. Ahora, no todas las funciones van a cumplir esto. Vamos a ver un ejemplo. Esta función se grafica de la siguiente manera. Entonces, el dominio, ¿qué pasaría si nosotros intentáramos evaluar? Ya habíamos dicho que era evaluar en 0. Y si hiciéramos f de 0, quedaría 1 entre 0, ¿no? Y eso es indeterminado. Por definición, un número dividido entre 0 es indeterminado. Ahora, ¿por qué? Porque no tiene sentido dividir algo entre 0. Estoy seguro que hay explicaciones mucho más puntuales y sofisticadas, pero es como decir, tengo 3000 cosas, las voy a dividir entre nadie. Pues ¿para qué estás dividiendo entonces, no? Entonces, esto es indefinido. Definido. Entonces, esto quiere decir que la función no está definida en 0. Entonces, quiere decir que es como si se hubiera roto esa fábrica que habíamos dibujado cuando introdujéramos el número 0. Entonces, el dominio de esta función va a ser igual a x que pertenecen a los reales tal que x sea diferente de 0. Entonces, este es el ejemplo de cuando las funciones no tienen un dominio de todos los números reales, ¿no? Ahora ya, con esto en mente, ustedes ya en este punto, estaría muy bien que se supieran de funciones las gráficas de algunas funciones de memoria. O sea, no es totalmente necesario, pero después sí va a ser totalmente necesario si siguen estudiando cosas así y les va a servir muchísimo. Entonces, ok, estas son las recomendaciones que yo les sugiero que se aprendan de memoria. Una nota aclaratoria rápida nada más. Las gráficas que están arriba no corresponden exactamente a los ejemplos que voy a escribir abajo. O sea, son del mismo tipo, van a ser lineales, cuadráticas y cúbicas, pero no corresponden a los ejemplos que están abajo. Cada ejemplo que pongo abajo tendría que analizarse y ver cómo sería su gráfica. Listo, sigamos. Entonces, es lineal, un ejemplo de una función lineal podría ser y igual a 3x, la que vimos, o 3x más 1. Siempre que tengan así un término lineal, por eso se llaman términos lineales, o sea que estén elevados a la 1, entonces van a trazar una línea recta. Si por ejemplo tuviéramos y igual a 3x cuadrada, este sería un ejemplo de ecuación, bueno, de función cuadrática. En este caso es x cuadrada nada más, este es x cuadrada, pero este también, si tienen un término cuadrático, va a formar parábolas, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ahora, si quieren términos cúbicos, voy a poner aquí de estos, son de términos cúbicos, no fuerzas
tiene que ser f de x igual a x cúbico. Puede ser f de x igual a x cúbico más 3, más 2, o más 2x cuadrada, más x más 1. Ajá, van a formar de este tipo o puede formar así. ¿Ok? Ahora, estos son como unos casos especiales muy útiles. En 1 sobre x va a formar esta forma y va a formar asíntotas, y esta también va a formar asíntotas, pero las dos van a ir hacia arriba. Ok, ahora ya con esto vamos a empezar con límites. Bueno, ya estando aquí en los límites, vamos a ver qué significa, por ejemplo, esto. Esto nos está diciendo el límite de 3x más 2, la función 3x más 2, que ya habíamos visto cómo podíamos anotar una función sin que pusiéramos límite. O sea, esa función es la que tenemos aquí, ya la grafiqué. Y cuando x tiende a 3, ¿qué quiere decir que x tiende a 3? Pues que x tiende a 3 significa que vamos a acercarnos mucho al 3, pero sin tocar al 3. Y lo que nos están preguntando aquí es, cuando te acerques mucho al 3 sin tocarlo, ¿a dónde va a tender y? O la función, que ya vimos que función es igual a y. ¿A dónde va a tender o a dónde se va a acercar mucho? Entonces, vamos a hacerlo ahorita como manualmente. Entonces, si nosotros hacemos aquí una tabla para tabular y decimos, nos vamos a acercar mucho pero sin tocarlo, por la izquierda. Entonces sería el 2.99, ¿no? Entonces 2.99 y haríamos f de 2.99 es igual a 3 por 2.99 más 2. Esto de aquí es igual a 10.97. Ahora, si nosotros nos acercamos más, por ejemplo, 2.9999 nos da 10.9997. Y si nos acercamos aún más con otro 9, nos da 10.99997. Entonces, ¿están viendo que nos estamos acercando cada vez más al 11? Mientras más aumentamos la cercanía al 3, más nos acercamos al 11. Y si nos pasamos, si hacemos 3.0001, o sea, pasarnos un poquito, esto nos da 11.003. 11.0003, perdón. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, que de aquí podemos observar que en medio estaría el 11. El 11 exacto, y podemos comprobarlo si nosotros evaluamos en f de 3, va a quedar 3 por 3, 9 más 2, 11. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos acercamos mucho al 3, la y se va a acercar mucho al 11. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, el límite de 3x más 2 cuando x tiende a 3 es 11. Ahora, aquí, este es un caso particular donde podemos encontrar los límites evaluando. No siempre pasa esto, pero en este caso sí. Ahora, ¿cómo podemos saber si vamos a poder encontrar los límites evaluando? Cuando la función sea continua, solo cuando sea continua, y ahorita les voy a decir bien cuando una función es continua, el límite cuando x tiende a de una función es igual a esa función evaluada en a. Esto es solo cuando sea continua la función. ¿Ok? Ahora, puede haber casos que no sea continua la función, y ya hemos visto alguno. En el repaso de hace ratito vimos una función que no era continua. Estas funciones no son continuas, esta ya la habíamos visto, el 1 sobre x.
Aunque primero vamos a analizar esta de acá arriba. Ahorita van a ver por qué. Esta de acá arriba, si nosotros quisiéramos encontrar el límite cuando x tienda a 0 de esta función, aquí sí podemos evaluar perfectamente, aunque sea discontinua la función en un punto, porque donde estamos analizando la función en x muy cercano al 0 no es discontinua. Entonces quedaría, quedaría igual a 0 al cuadrado menos 4 entre 0 menos 2, y esto queda igual menos 4 entre menos 2, y esto queda igual a positivo a 2. 4 entre 2 es 2. Entonces, aquí lo puedo, pero ¿qué tal si nosotros quisiéramos el límite cuando x tienda a 2? Aquí la cosa ya no es tan sencilla. Si nosotros intentamos evaluar, nos va a quedar 2 al cuadrado menos 4 y 2 menos 2. Y 2 menos 2 va a ser 0. Y todo esto no se nos puede hacer 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar una función que es otra función, pero que es parecida, que sí nos permite encontrar al límite. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con álgebra. Vamos a decir que esto es igual al límite de x cuando tiende a 2 de esta otra expresión. ¿Qué fue lo que hice aquí? Nada más lo separé en estos dos. Esto es un producto notable. Aquí les voy a dejar una lista de los productos notables más utilizados. Les recomiendo que repasen productos notables antes de este tema para que no los agarren en curva en estas cosas. Pero en este caso la fórmula sería a cuadrada menos b cuadrada es igual a más b por a menos b. ¿Qué es lo que hice acá? Entonces, ahora, este límite va a ser igual al límite de x cuando tiende a 2 de x más 2. Ahora, ojo, mucho ojo aquí porque no podemos dejar de escribir límite. No podemos decir esto igual a esto. Así, nada más. Porque ahí estaríamos diciendo, cuando x tiende a 2, se acerca a esa función. Y pues eso no es, se acerca a un valor, no a la función. Entonces tenemos que volver a escribir límite. Y cuando ya empecemos a evaluar, ahí ya podemos dejar de escribir límite. Entonces queda 2 más 2, 4. El límite es 4. O sea, cuando te acerques mucho al 0, digo al 2, ya sea por la izquierda o por la derecha, vas a tender al 4. Ahora, esto que encontramos acá es una función parecida a la de acá, pero no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Si ustedes han de decir, no, pues cuando tú cancelas cualquier número cualquier número que es 1, seguramente han visto esto. Pero eso es siempre y cuando esto sea diferente de 0. Porque si es 0, pues se indetermina, ¿no? Entonces, no podemos simplemente cancelar y decir que es lo mismo. El límite sí, porque estamos analizando la tendencia. Pero no es la misma función. Eso es un punto que hay que hacer notar. Porque esta función en 2 no está definida. Porque si nosotros sustituimos aquí el 2 nos va a dar un 0 en el denominador. Y si nosotros la graficáramos en el punto x2, ahí vamos a tener que dejar un espacio. Si la graficáramos. Pero toda la demás gráfica sí va a ser igual a la gráfica de esta función. Y si quieren pueden comprobarlo en alguna graficadora. Ok. ¿Qué pasa con nuestra querida función 1 sobre x? Pues esta función nosotros no podemos hacerle ningún cambio algebraico para llegar a otra función que nos permite encontrar el límite. Entonces con esta sí no nos va a quedar más remedio que hacerlo manualmente.
viendo hacia dónde tiende por el lado izquierdo y hacia dónde tiende por el lado derecho. Entonces el límite de 1 sobre x, cuando x tienda a 0, si evaluamos es indeterminado, entonces ni lo vamos a hacer. Pero lo que sí vamos a hacer es asignarle un valor muy cercano al 0 por la izquierda y otro muy cercano a al 0 por la derecha. Entonces, para decir que es por la izquierda, anotamos un menos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar aquí un valor muy cercano al 0 por la izquierda. Pero no lo vamos a anotar aquí, lo vamos a anotar en otro lugar del pizarrón. Entonces, f de 0 de menos 0.001, ¿a cuánto es igual? Menos 1000. F menos 0.0001. Este número ya está más cercano al 0 porque, porque le pusimos más ceros y se va a acercar más al 0. Entonces, cuando lo evaluemos, menos 10.000. Y así, sucesivamente. O sea, mientras más cercano al 0, se van a ir haciendo más y más y más grandes. Si ustedes quieren, pueden comprobar y poner más cercanos al 0. Simplemente le van poniendo más ceros y van a ver que se van a ir haciendo más grandes. Y ahora vamos a hacerlo por el lado derecho. Pues va a ser lo mismo. Si lo hacemos en nuestra calculadora, va a ser 1000. 1 entre 0.001 es 1000. Y acá va a ser 10.000, pero positivo. Entonces, lo que observamos es que mientras más nos acerquemos al 0 por la izquierda, nos van a dar valores cada vez más bajos, más negativos. Entonces, se va a ir al infinito negativamente. Entonces, va a tender al menos infinito. Y cuando nos acerquemos por la derecha, eso se anotaría con un más. Y tendería al infinito, porque se van a ir haciendo cada vez más grandes. Y de hecho eso coincide con la gráfica que habíamos visto hace rato, que era algo así. Cuando nuestra x tienda a 0, tienda a este punto, por la izquierda se van a hacer muy negativos. Y por la derecha muy grandes. Entonces, cuando no tengamos otra opción, vamos a hacer esto. Y ya nada más vamos a expresar que por un lado tiende a tal número y por el otro, bueno, no es un número, es una idea de un número muy grande. Tiende al menos infinito y por el otro pues tiende al infinito. Ok, bueno, el video se está alargando mucho, pero es que realmente este es un tema muy importante. Entonces voy a subirlo en 2 partes, pero les recomiendo que pues vean la segunda para que no se queden con el conocimiento incompleto. Además de que este es un tema súper interesante y súper necesario, porque de este tema van a brotar otros temas como la derivada o la integral, que son también muy importantes e imposibles de explicar sin el concepto de límite. Entonces, todavía nos falta ver qué pasa cuando la x va al infinito, ver cómo se distribuyen los límites en las funciones, y pues alguna otra cosa más que se me ocurra, también se las pondré en el segundo video. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Dejen su like, suscríbanse, hagan todo eso de los comentarios y no se pierdan el segundo. Nos vemos. Bye.